Ahí estamos. Bueno, este webinario vamos a estar a cargo quien les habla, Darío Tufilaro, y nos va a estar acompañando Iván. También nos están acompañando Agustina por dos, y también está Brenda acompañándonos. No sé, Brenda, si querés decir algunas palabras antes de que empecemos respecto al encuentro, y si no, ya lo damos por iniciado. Bien. ¿Por qué este webinario? Porque los pidieron ustedes en los encuentros, tanto presenciales como sincrónicos, en función de las propuestas que íbamos presentando, en función de alguna de las cápsulas que tenían contenidos donde se proponía trabajar con GeoGebra, y en función de eso nos pusimos a pensar también. Nosotros vamos a diseñar encuentros donde hay contenido y ustedes van a tener que trabajar con GeoGebra, y entonces pensamos estos 3 webinarios organizados de la siguiente manera. Este primero, que tiene que ver con cuestiones de la geometría. Un segundo webinario que tiene que ver con cuestiones de la probabilidad y la estadística. Y un tercer webinario que tiene que ver con cuestiones del álgebra y más orientado a lo que tiene que ver con las funciones. Así es que para comenzar con este webinario le queremos explicar cómo va a ser la dinámica. En una primera instancia voy a estar yo explicando cómo es la interfaz de GeoGebra, cuáles son los componentes y cuáles son las características que vamos a estar usando. Si bien es algo básico, queremos que todos los que estén presentes entiendan cuando empecemos a abordar las problemáticas, y después vamos a pasar a una situación problemática que tiene que ver fundamentalmente con geometría. Y después va a retomar Iván con otra situación, y finalizadas las dos explicaciones, eh, tanto Agustina Castro como Agustina Díaz van a estar recolectando todas las preguntas que les surjan a ustedes. La idea es que no habiliten el micrófono, así no se interrumpe la explicación o la dinámica de lo que vamos haciendo en GeoGebra. Todas las preguntas que les surjan las escriben en el chat, y las chicas van a estar recolectando esas preguntas, y hacia el final del encuentro vamos a estar respondiendo a todas las interrogantes que les surjan a ustedes. Así esto se hace eh, mucho más lineal y sin interrupciones para poder explicar las dos actividades. Bien, arrancamos. Los objetivos de este primer webinario: conocer las herramientas básicas de GeoGebra, abordar cuestiones de geometría en GeoGebra, relacionar la geometría y el álgebra a través de una situación problemática, y establecer la potencialidad, reconocer la potencialidad de los software de geometría dinámica comparado con los dibujos que a veces se realizan en el aula con lápiz, papel y algún instrumento de geometría. Dicho esto, vamos a estar haciendo un recorrido de lo que es la interfaz gráfica de GeoGebra, para lo cual voy a cambiar de pantalla para compartir con ustedes. ¿Se ve ahí el GeoGebra, la pantalla de Sí. GeoGebra? Gracias, Agus. Bien, básicamente GeoGebra tiene dos partes bien definidas, que es esta barra
de herramienta superior, ¿sí? Y luego las posibles vistas, que por ejemplo, esta vista, ahí donde apareció ese puntito, es la vista gráfica. Mientras que cuando yo defino un elemento, ¿sí? Empiezan a aparecer las expresiones y acá tenemos lo que llamamos vista algebraica. La característica que tiene GeoGebra es que puedo tener varias vistas, ¿sí?, a la vez, por lo cual me da la posibilidad de ver más de una vista si quiero estar haciendo un trabajo en paralelo. Yo voy a eliminar lo que hice acá para poder... Bien. Y este espacio que tenemos acá es la barra de entrada de comandos donde tengo definido qué comandos puedo utilizar, cuáles no. Dicho esto, volvemos a la barra de herramientas. Dicho esto, volvemos a la barra de herramientas y generalmente está configurado para que aparezcan estos 11 botones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botones, donde en el primero, ¿sí?, el que más vamos a usar es la opción mueve, que me permite mover elementos. El segundo botón de herramientas tiene un despliegue de opciones que tienen que ver con el elemento punto, ¿sí? Después vamos a ver 2 o 3 de estas opciones en las construcciones. Luego tenemos el botón donde tenemos la posibilidad de construir rectas y segmentos y semirrectas y vectores de distinta manera, con distintas definiciones. Luego tenemos tanto como el poder construir rectas paralelas y rectas perpendiculares, pero también podemos construir mediatrices, bisectrices, rectas tangentes. Nosotros las primeras 4 opciones, las primeras opciones son las que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. Luego tenemos la herramienta de polígono, donde nos permite construir diferentes polígonos en función de puntos hilados, en función de segmentos, que también lo vamos a estar utilizando. Luego tenemos la herramienta circunferencia y también tenemos la herramienta compás, que son también herramientas que vamos a estar utilizando como elementos auxiliares, ¿sí?, para las construcciones geométricas que vamos a necesitar. Luego tenemos la posibilidad de las cónicas. Luego tenemos la posibilidad de medir y de construir ángulos, de determinar distancias y longitudes y áreas, y también pendientes. Luego tenemos lo que son las simetrías y otros tipos de movimientos, como la inversión, la rotación, la traslación. Y acá tenemos una serie de opciones donde la que más vamos a usar es la que tiene que ver con el deslizador, que es una herramienta que potencia mucho lo que tiene que ver con el software de geometría dinámico. Y por último, tenemos
esta opción para poder desplazar ventanas, para aproximar o alejar objetos, de tal manera de poder hacer zoom, y algunas herramientas que también podemos usar con el botón secundario del mouse, como la de mostrar o ocultar objetos, etiquetas, o editar los estilos o formatos de los objetos que vamos construyendo. Bien, ahora sí, volvemos a la otra pantalla para poder retomar una situación problemática que la voy a leer y después nos vamos directamente al GeoGebra a hacer la construcción. Dado el cuadrado ABCD, construye un cuadrado EFGH inscripto en él y aparece una serie de preguntas: ¿a qué distancia de los vértices del cuadrado ABCD ubicaste los vértices del cuadrado EFGH? ¿Hay más cuadrados que puedan inscribirse dentro del cuadrado ABCD? Pide que se construya otro. ¿Cuántos cuadrados se pueden hacer? Pide que se argumente la respuesta. ¿Qué relación hay entre los 9 cuadrados construidos y el cuadrado inicial? Y en cuanto a la ubicación de sus vértices, ¿qué relación hay entre los nuevos cuadrados y el cuadrado inicial en cuanto a la longitud de sus lados? ¿Qué relación hay entre los nuevos cuadrados y el cuadrado inicial en cuanto a su superficie? Y después, ¿varía la superficie de los diferentes cuadrados o es constante? Si varía, ¿cómo varía? Y si hay algún cuadrado inscripto cuya superficie sea mínima, ¿cuál es ese cuadrado inscripto de superficie mínima? Y pide que se construya. Así es que vamos a ir con esta construcción. Vuelvo a cambiar de ventana. Voy al GeoGebra. Y nos vamos con la construcción. Ahí estamos. ¿Se está viendo el GeoGebra? Gracias. Bien. Lo primero que vamos a hacer acá es sacar algunos elementos que a mí particularmente me molestan, que tienen que ver con esta cuadrícula y con los ejes cartesianos al momento de trabajar con geometría. ¿Cómo hacemos? Bien, para sacar vamos a este icono que está sobre el lado derecho. Cuando apretamos sobre cuadrícula aparecen las opciones, la primera es en blanco y tildamos o destildamos la opción de los ejes cartesianos y me queda un lienzo en blanco para poder empezar a trabajar. Lo primero que tengo que hacer es construir un cuadrado, para lo cual voy a empezar con un segmento que lo puedo establecer de longitud fija, ¿sí? O variable en función de cómo define estos puntos. Y yo elegí definirlo en función de 2 puntos, que son los puntos A y B. Una característica o una decisión que se puede ir tomando al momento de empezar las construcciones es ir eliminando cuestiones que no nos interesan. Por ejemplo, a mí el nombre F de ese segmento no me interesa, y para no llenar de nombres la pantalla, con el botón derecho sobre el segmento elimino la etiqueta. Y ahora voy a la construcción de un segmento. Elijo una forma de todas las que hay para poder construir un cuadrado a partir de un segmento. Voy a ir a elegir una recta perpendicular
a este segmento que pase por uno de los extremos. Y ahora, en función de la definición de cuadrado, lo que voy a usar es la herramienta compás. ¿Cómo se utiliza la herramienta compás? Y bueno, primero tengo que tomar la abertura de ese compás, la distancia que voy a determinar para trasladar. Y bueno, la distancia es la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que son los extremos del segmento. Y ahora ahí determiné la abertura a un compás. Y ahora voy a decidir dónde hago centro. Y voy a hacer centro en el punto B. Y ahora tengo que determinar el vértice 1, el otro vértice, un tercer vértice en este cuadrado que estamos construyendo. Y para poder determinar ese vértice, voy a buscar el punto de intersección entre la circunferencia y la recta perpendicular. En el segundo botón tenemos la opción puntos de intersección. Sugerencia: cuando voy a buscar el punto de intersección entre dos objetos, selecciono los objetos y trato de evitar venir al lugar de intersección porque puedo cometer algún error. Yo elegí los dos objetos que busco y que me interesan que esté la intersección y me determina automáticamente cuáles son. Fíjense que en este caso son dos puntos de intersección, el punto C y el punto D. Yo voy a construir el cuadrado hacia arriba, por lo tanto me voy a quedar con el punto D. Todo lo otro lo voy a ocultar porque me va a molestar para poder ver lo que quiero hacer. Entonces, oculto la recta perpendicular, con el botón derecho voy a objeto visible y lo destildo. Con el botón derecho voy a la circunferencia y la destildo. Y el punto que no me sirve también lo voy a sacar. Y voy a renombrar a este punto porque mi enunciado me pedía que sea el cuadrado ABCD. Entonces, nuevamente con el botón derecho tengo la opción de renombrar y lo renombro de esta manera. ¿Sí? Y ahora me queda el determinar el cuarto punto de este polígono regular que es el cuadrado. Bueno, yo voy a elegir hacerlo, podría hacer el mismo procedimiento teniendo como centro el punto A, o puedo elegir trabajar con perpendiculares y determinar la perpendicular al segmento AB que pase por A y la perpendicular a la recta que acabo de trazar que pase por C. Y la intersección de esas dos rectas perpendiculares, nuevamente con la herramienta intersección, me va a determinar el cuarto punto. Estas dos rectas fueron construcciones auxiliares que voy a ocultar. Y fíjense que digo ocultar. Hago que el objeto no sea visible. Si yo lo borro al objeto, borro todo lo que tengo como resultado. Me desaparecería el punto D porque ya no tengo esa recta y por lo tanto no va a haber intersección. Entonces, oculto el objeto. Y ahí tengo 4 puntos. Con esos 4 puntos, lo que voy a hacer es construir un polígono. Voy a la herramienta polígono, elijo la primera opción y lo que hago es seleccionar todos los vértices hasta volver al vértice de origen. Y fíjese que acá, cuando construimos el polígono, y refuerzo la palabra polígonos, o sea, varios ángulos, y fíjense que determina
la intersección de todas esas superficies que son los ángulos involucrados acá, y tengo una superficie pintada que es la del polígono, que es diferente. Yo voy ocultando mientras hablo las etiquetas, que es diferente a trabajar solo con el borde, ¿sí? Sigo ocultando las etiquetas. Y fíjense lo que me pasó a mí. Y esto es importante. Yo tengo acá seleccionado polígonos, ¿sí? Pero estoy eligiendo objetos. Siempre que hago esto tengo que estar con la flechita de acá, para que no pase lo que me pasó recién, que cuando vengo a cliquear empieza a generar objetos que no necesito. Botón Buenas derecho. tardes, Darío. ¿Te puedo hacer una pregunta? Disculpa. Por el chat. Escriban todo el chat, que las preguntas van al final, las respuestas, para no ir interrumpiendo las construcciones. Maneras de construir el cuadrado hay un montón. Fíjense por qué decimos que en GeoGebra construimos y no dibujamos. Hay dos objetos que son libres, que son el punto A y el punto B. Si yo quisiera mover el punto C, no puedo, porque el punto C depende del punto B y el punto A, y lo mismo el punto D. Yo quiero moverlo, no puedo. En cambio, si quiero mover el punto A, puedo, cambio tamaño, roto, y sigo conservando un cuadrado. Si quiero hacer lo mismo con el punto B, puedo hacerlo. El punto A y el punto B son libres, por lo tanto no tendría problema. O sea que acá puedo verificar que la construcción es correcta. Tengo recién el elemento inicial del problema, o sea que ahora tengo que ir a pensar cómo construyo ese cuadrado inscripto. Bueno, yo voy a hacer un dibujito así nomás, pero así nomás, que ahora voy a borrar. Un cuadrado inscripto, podríamos pensarlo así, así, que ahí ya no me quedó cuadrado, y así. ¿Sí? Con algunas características. Estos cuatro triángulos deberían ser congruentes si el cuadrado es inscripto. Y al ser congruentes, la distancia AF debería ser congruente a la distancia BG, por ejemplo. ¿Sí? Yo esto lo voy a desarmar porque solamente quería mostrarle la figura que tendríamos que esperar que se genere. Entonces voy a ir desarmando esto que hice, porque eso es dibujar, no es construir. ¿Cómo voy a empezar la construcción? Voy a crear un objeto, voy a poner un punto sobre el segmento AB. Y acá necesito, por un segundo, ocultar, que no se vea, el polígono generado ahí. Fíjense que hacia la izquierda están todos los elementos en el orden que creamos, ¿sí? El punto A, el punto B, el segmento F, las perpendiculares, no sé si van viendo mientras recorro acá, ¿sí? Y acá tengo el polígono que se llama C1. A ese polígono C1 lo voy a renombrar, porque en algún momento puede ser eh, que lo precise. Y lo voy a llamar polígono 1. Ahí está. Ya tengo renombrado mi polígono 1, asumo, y si no se lo nombró, lo que voy a hacer es ocultarlo. ¿Por qué? Por un segundo nada más. Voy a ubicar un punto sobre el objeto. ¿Qué objeto necesito? El segmento. Y ahí está. Y ahora vuelvo a dejar visible mi polígono. Fíjense
que el punto E se va a deslizar sobre todo el segmento AB. ¿Sí? ¿Por qué hice esto? Porque si yo hago el polígono, el punto en objeto, y lo que elijo es el polígono, ¿sí? Cuando lo empiece a deslizar, ese punto se va a deslizar sobre el polígono y entonces me va a arruinar la construcción. Es por eso que lo construir sobre el segmento para que no pase esto que le está pasando a F, que está recorriendo el polígono. ¿Se entiende? Así es que vamos con esto. Habíamos dicho en el dibujito que hice que la distancia entre el punto A y E tiene que ser la misma que la distancia entre el punto B y alguno que quede por acá. Entonces, nuevamente, echamos mano a la herramienta compás y tomo la abertura de A a E. La abertura de A a E. Y hago centro en B. Y ahí me aseguro de que el punto de intersección que hay entre ese lado del polígono y la circunferencia que quedó al marcar el compás, ¿sí? A ver si me nombra, si me pone nombre, ahí, y el segmento. Ahí está. Ahí ya le dio un nombre F y lo que voy a hacer nuevamente, como ese trazo circular es una construcción auxiliar, lo voy a hacer que deje de ser visible. Y fíjense, ya me aseguré con lo que construí que la distancia entre A y E sea igual a la distancia entre B y F. Y lo que hago es, fíjense, se achica la distancia entre A y E, se achica la distancia entre B y F. Ahora tengo que decidir cómo empiezo a pensar mi cuadrado. Y bueno, yo lo que voy a hacer primero es determinar un segmento entre estos dos puntos que van a ser, van a formar los lados, uno de los lados del cuadrado. Lo que voy a hacer es sacarle la etiqueta a ese segmento. Ahí está. Y ahora, por definición del cuadrado, nuevamente me conviene empezar a trabajar con perpendiculares en esta construcción. Y entonces voy a trabajar la perpendicular de este lado del cuadrado respecto a este vértice y la perpendicular de este lado del cuadrado respecto a este otro vértice. ¿Y dónde van a estar los vértices que faltan? Y bueno, en las intersecciones con los lados del otro polígono. Sobre el lado CD va a haber una intersección que va a ser uno de los vértices, sería el vértice G. Y en el segmento DA, con la intersección de esa perpendicular al lado F, voy a obtener otro. Entonces voy a puntos de intersección, selecciono el lado del polígono y la recta y me lo va a marcar. Yo lo que voy a hacer es en orden. Yo quise hacer un ejemplo acá, pero lo voy a hacer en orden, así no tengo que estar cambiando nombres. Este y este lado, ahí tengo la H, esta recta y esta otra, y tengo la I. Igual necesito que este se llame G, o sea que con botón derecho renombro, y que este se llame H, o sea que con el botón derecho renombro. Está oculto las construcciones auxiliares. Y ahí tengo los puntos E, F, G, H, que es el otro cuadrado, que es el cuadrado inscripto que me pide el enunciado. Vuelvo a construir el polígono. ¿Sí? Y le saco
las etiquetas y fíjense que hice lo que les dije a ustedes que no tienen que hacer, tengo que venir a la flechita y voy sacando las etiquetas para que no me molesten en lo que tenemos que seguir haciendo. Bueno, había una serie de preguntas. Este que dibujé es el único, y bueno, como lo construí, no lo dibujé, y fíjense que ahora el cuadrado inscripto tiene un solo objeto libre, que es el punto E, que lo puse libre en el segmento. El punto F, G y H dependen todos de E porque son resultados de construcciones dependientes de E. ¿Es el único? Y bueno, si yo muevo E, genero otros. ¿Cuántos? Y acá está lo que traté de explicarle. Fíjense lo que acaba de pasar, ¿sí? Perdí el punto por estar mirando en otro lugar y renombrarlo. Vamos a volver para atrás, ahí estamos. Ahí tenemos el punto, bueno, y vemos que cuántos cuadrados son. Y bueno, si pensamos que en un segmento hay infinitos puntos y que E recorre a todo el segmento, lo que voy a tener son infinitos cuadrados. ¿Cómo es la superficie de ese cuadrado inscripto respecto del cuadrado más grande? Y bueno, acá podemos inferir, podemos hipotetizar a través de lo que vemos y fíjense que o es igual o va a ser más chico, ¿sí? Pero cuando es igual, es coincidente, deja de ser inscripto. Y hay una última pregunta que dice cómo se comporta su superficie y cuál es la superficie mínima. Y acá es donde nos da el pie para poder vincularlo con el álgebra. Y lo que voy a hacer es activar otra vista gráfica. ¿Vieron que les dije al principio que puedo tener más de una vista gráfica? Voy a obtener otra vista gráfica. Voy a desplazar esta construcción para acá. Voy a correr esta construcción para acá. Y voy a, acá sí necesito trabajar en esta con la cuadrícula, que va a ser más fácil. Y lo que voy a hacer ahora es crear un punto. Un punto que me muestre la relación que hay entre la longitud AE, entre la distancia que hay entre el punto AE o la longitud del segmento AE y la superficie del cuadrado inscripto. Que al cuadrado inscripto vamos a las propiedades y en el nombre, ¿sí? Vamos a poner que se nos muestre su superficie. Nuestro polígono se llama C1, ¿sí? O sea que, por ejemplo, una forma, si quieren asegurarse que esté en esta vista, pongo acá un punto. Se llama I, ¿sí? Y al punto I lo voy a editar. ¿Qué voy a hacer? La primera componente la voy a llamar AE, que es el segmento AE o la distancia entre el punto A y el punto E. Y a la segunda componente
la voy a llamar C1. Cuando doy Enter, el punto se mueve porque tenemos que ubicarlo en donde va a estar, que está allá arriba, ¿sí? C1 me lo escribió... Ah, no, el C1 es el polígono 1, C2, me parecía. El C1 me está marcando el área del, ¿cómo se llama? Del polígono 1. Fíjense, la superficie que está ahí arriba, que es 12,5. Yo acá tengo que escribir C2, que es el polígono resultante, el inscripto. Y ahí lo tengo, que es 6,5, que es lo que me está acá. Si yo voy moviendo AE, ¿sí? Voy variando AE, ese punto se va moviendo. ¿Sí? Pero GeoGebra tiene una herramienta que es activar el rastro, que es mostrar por todos los lugares donde pasa un punto. Y si yo activo el rastro, cuando empiezo a moverlo, cuanto más despacito lo muevo, más continuo es. Cuanto más rápido lo muevo, se hace más discontinuo, porque es como que va salteando lugares. Y ahí tengo, para el cuadrado que construí, ¿sí? La respuesta. ¿Hay un cuadrado de superficie mínima? Sí. ¿Cuál es esa superficie mínima? Y bueno, ¿en qué momento? Fíjense que los chicos pueden estar indagando, pueden estar buscando y llegar a la conclusión de que es cuando AE es la mitad de la longitud del lado del cuadrado. Bueno, nos pareció interesante presentar esta actividad porque poniéndola en contexto también, en un contexto extra matemático, nos da la posibilidad de introducir, por ejemplo, la representación gráfica de una función cuadrática a través de cuestiones que tienen que ver con la geometría. Iván, ¿algo para sumar? Sí, bueno, sumado a esto es que después, en la vista gráfica 2 que Darío hizo ese rastro, se pueden agregar esos puntos, que es algo que seguramente se trabaje en un webinario, en un próximo webinario. Se puede trabajar con el ajuste polinómico que tiene la herramienta que tiene GeoGebra y los chicos tratar de ajustar a esta función cuadrática y después ver con GeoGebra exactamente cuánto es. Y si coinciden, podemos constatar, o sea que es Exacto. muy potente. Podemos obtener la lista de puntos, los valores numéricos de cada uno de esos que están en el gráfico, hacer el ajuste cuadrático y en el estudio de la función van a poder después validar esta conjetura o hipótesis que hicieron respecto de cuál sería la longitud del, del segmento AE para obtener esa superficie mínima. Bien, Iván. Todo lo que sigue es tuyo. Perfecto. Bien. Eh, bueno, nosotros una de las partes era esta, de ver cómo relacionar la geometría con el álgebra, que era lo que le mostraba a Darío, y bueno, después continuar con otros estudios, estudios de funciones y demás. Eh, la otra parte, o bueno, la parte que por ahí estaba bueno también mostrar, haciendo hincapié a todo lo que venía diciendo Darío, esta cuestión de saber diferenciar o prestar atención en lo que, cuando hablamos de construir o de dibujar, de esbozar, eh, ver bien cuál es esa diferencia y qué hace GeoGebra cuando construimos y qué hace cuando dibujamos. Y en ese sentido, bueno, Darío les mostró lo que es GeoGebra, el GeoGebra Web, el GeoGebra Online, el clásico. Hay otras versiones, está la versión que se descarga, digamos, el GeoGebra que ya es eh, en la mayoría de las compus que ya viene descargado, digamos, o que se descarga, también se puede usar y es sin internet. ¿Sí? Yo voy a mostrar
La construcción en S es exactamente lo mismo. Voy a ir ya poniendo. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es un poco, no sé si ahí ya se ve, sí. Cambia un poco los iconos y no mucho más. ¿Sí? Después el resto es totalmente las mismas funciones. ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, lo importante que es la barra de herramientas no se modifica. Lo exacto. que sí se modifica es la posición del botón que estaba a la derecha, que se presenta en ese arriba como un menú, para poder cambiar el eje, la cuadrícula y todo eso. Bien. Este GeoGebra, depende cómo lo tengan configurado, puede empezar como lo inicié yo ahí en un lienzo en blanco o de esta forma. La diferencia que tiene es que para borrar los ejes y las cuadrículas, nosotros vamos a trabajar con una construcción totalmente geométrica. Lo que hacemos es, con el botón secundario, el clic derecho, tocar sobre ejes, me va a ocultar los ejes, y otra vez tocar sobre cuadrícula y me va a sacar la cuadrícula. Si me sirven para algo, los dejo, ¿sí? Y si no, directamente los oculto y ya voy con esta hoja en blanco. Bien. La idea de lo que vamos a hacer ahora es tratar de construir una bicicleta, ¿sí? Una bicicleta lo más funcional posible a lo que nos permite hacer GeoGebra y a lo que me permite hacer ¿cómo es? Mi creatividad en la construcción aproximada de una bicicleta, ¿no? Así que yo aviso, yo soy profe de matemática, licenciado en matemática, nada de arte, nada de eso, así que va a quedar más o menos una bicicleta ahí funcional. Lo que tenemos que hacer para construir una bicicleta, la idea es que esta bicicleta se deslice sobre una calle, que pedalee, que giren las ruedas. O sea, fíjense cuántas cosas. Creo que veo mucha gente de las distintas provincias en las que tuvimos y con algunos quizás hicimos una construcción leve de una rueda, pero bueno, vamos a hacerlo completo. Bien, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a hacer para construir una bicicleta es empezar con un segmento. Y acá podemos elegir nosotros si hacemos una recta, si hacemos una semirrecta, si hacemos un segmento, si hacemos un segmento de longitud dada. Esto es dependiendo de lo que queremos mostrar, ¿sí? Yo voy a hacer un segmento porque voy a querer que mi bicicleta se mueva desde el punto A al punto B, ¿sí? Después vamos a ver distintas variantes en ese movimiento que podemos llegar a hacer. Importante, lo que les decía Darío hoy, cada vez que quiero mover o desplazarme o lo que sea, tengo que volver al eje y mueve. Fíjense que acá, si no lo hago, me va a volver a construir, por ejemplo, yo ahí estaba en segmento, me va a construir un segmento. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo el segmento, lo que vamos a hacer es poner un punto sobre el segmento. Que acá puedo poner punto en objeto o punto. Lo ideal es hacer punto en objeto porque me asegura que el punto esté en el objeto, ¿sí? Justamente es lo que hace la herramienta. Y si no, puedo hacer punto y darle bien en el segmento, ¿sí? Prestar atención a que se Copiar en la ponga en puntería. negrita, ¿sí? Y tener puntería ahí y colocar. Lo bueno de GeoGebra, esto es, lo van viendo, lo van adquiriendo a medida que lo experimentan. GeoGebra es un mundo infinito de posibilidades y lo bueno es después sentarse y empezar a tratar de hacer estas cosas, porque a medida que uno va haciendo justamente, va encontrando nuevos caminos, nuevas posibilidades y demás. GeoGebra, cuando un objeto es libre, lo pinta, por ejemplo, en los puntos, los pinta en color azul predeterminadamente, y cuando un objeto es dependiente, ¿sí? Lo pinta en un color más gris. ¿Está? Entonces, cuando yo quiera mover el punto A, ese me lo va a mover para cualquier lado, el punto B lo mismo, porque está en azul, pero el punto C, si yo lo quiero mover para arriba, no lo mueve, solamente lo mueve sobre el segmento A o el segmento AB. Bien, acá empieza la bicicleta. Sí, un punto que se mueve sobre un segmento, sobre una semirrecta o sobre una recta. Pero lo que
es C, en este caso, ustedes tienen que imaginarse, fíjense que lo que puedo yo hacer es tratar de, en una de las herramientas tengo el lápiz o figura a mano alzada, ¿sí? Tengo que imaginarme lo que va a empezar a pasar acá. Acá va a empezar la rueda, ¿sí? Pero la rueda no va a tener centro en C, ¿sí? Lo que va a pasar es que la rueda lo que va a hacer es, vamos a sacarle eso, es pasar por C, o sea, ser tangente en C. Ya les dije, yo no, nada de arte. Bien, vamos a borrar esos dos esbozos, ¿sí? Que esto, la herramienta del lápiz nos sirve para tratar de alguna manera empezar a imaginarme lo que va a pasar, ¿sí? Bien, entonces con el punto C como centro, lo que voy a hacer yo es hacer una recta perpendicular al segmento AB que pase por C. Entonces elijo el segmento y elijo el punto. Algo importante acá también para decir es que cuando nosotros nos paramos sobre una de las herramientas, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en perpendicular me dice punto y segmento, vector, recta o semirrecta. O sea, elijo el punto y el segmento y me lo va a construir. Bien. Y después, con la opción de circunferencia de centro y radio o centro y punto, ¿sí? Lo que podemos hacer es una circunferencia de un radio dado, y por ejemplo centrado en C, y que tenga radio, vamos a ponerle 3, a ver si no me fui mucho bien. Para que esto, lo que yo tengo que ver acá es que por acá, por la intersección esta, va a pasar el centro de la rueda. Eso lo ajusto dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Hago doble clic sobre la cónica que se construye y si creo que es mucha la distancia que va a ser ahí, le pongo menos, le pongo 2. Sí, esto es lo bueno de esta geometría dinámica que me permite en el momento ir editando. Bien. Una vez que tengo eso, esa circunferencia y esta recta tangente me van a servir para marcar ese punto de intersección. Entonces voy a ir a intersección y voy a elegir mi recta perpendicular y la circunferencia. Me va a marcar 2 puntos, ¿sí? Porque son las 2 intersecciones. Me voy a quedar con el de arriba porque es el centro de mi bicicleta. Bien, y ahí voy a volver a circunferencia y voy a hacer circunferencia de centro y punto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el centro E y el punto C sobre el segmento. Ya eso no se me va a mover más, ¿sí? Porque no, por más que yo mueva a C, fíjense que me va a seguir al punto, a la circunferencia. Y como hacía Darío, vamos a ocultar lo que nos genera contaminación visual. ¿Qué? Podemos hacer clic derecho sobre el objeto que queremos sacar y poner objeto visible, o irnos a la vista gráfica, la vista, perdón, algebraica, y ahí ocultar el objeto que quiero ocultar. Por ejemplo, yo quiero ocultar esta circunferencia. Veo, me paro arriba de la circunferencia y veo que se llama circunferencia C, ¿sí? Lo mismo, puedo poner clic derecho y poner objeto visible y me lo oculta, o irme a la vista algebraica, a la circunferencia C, y tildar el puntito azul este. Así lo oculto y lo vuelvo a apretar, lo hago visible. Y el otro que me está ahí molestando es el punto D, voy ahí y lo oculto. ¿Sí? Bien. Bueno, ya tengo mi rueda, bueno, ya tengo la circunferencia, que es tangente en el punto C, y se mueve. Por lo menos va tomando color. Lo que va a suceder ahora, lo que necesito hacer ahora son los rayos de la bicicleta para que cuando gire visualmente tenga esta animación y se pueda ver cómo se mueve. Entonces, lo primero que voy a hacer es un rayo, y justamente como dicen en España coincide con lo que es el radio.
¿sí? Entonces voy a hacer un segmento desde el punto E hasta la circunferencia. Y acá tenemos que tener cuidado de no pasarnos, ¿sí? Si no, hay que hacer un segmento que se pase y después la intersección. Si yo hago clic bien sobre la circunferencia, me va a marcar el punto, en este caso F, y para asegurarme de que es un punto en la circunferencia, lo puedo mover y fíjense que lo que va a hacer es dar vuelta alrededor de la circunferencia o alrededor de, con el radio 2, que era el que le habíamos dado. Si me llegara a pasar, vamos a suponer que yo creo que lo puse bien y lo pongo ahí, ¿sí? Lo que va a pasar cuando lo quiera girar alrededor de es que se me va a mover para cualquier lado, ¿sí? Y va a perder el objetivo que es que gira alrededor de. Bien, entonces acá ya tengo mi primer rayo de la bicicleta. Ahora tengo que hacer los otros rayos. Como yo quiero que gire, que todo vaya de la mano, lo que tengo que hacer es los próximos rayos hacerlos dependientes de este que lo llamo E minúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se mueva F, E, se tienen que mover los otros con la misma proporción, digamos, y de igual forma. Si no, se va a mover uno, otro va a quedar fijo, y eso no es no sería lo ideal. O sea, yo puedo hacer segmentos así al azar, y cuando mueva uno, los otros no se van a mover. Por ejemplo, hago el segmento el segmento y yo creo que van a estar asociados y cuando mueva uno, los otros quedan fijos, y eso no cumpliría con lo que queremos que pase. Entonces, estos los voy a borrar. Y lo que vamos a hacer, acá podemos optar por diferentes opciones, ¿sí? Pero lo ideal es, acá donde dice ángulo, ir con, perdón, acá en el siguiente, en lo que es la simetría, ir con la rotación, ¿sí? Elegimos rotación, y si no sabemos cómo funciona la rotación, me paro sobre el objeto, sobre la herramienta, y me dice que tengo que elegir el objeto a rotar, el centro de rotación y el valor del ángulo. Entonces, voy a buscar el objeto que quiero rotar, y acá vamos con las dos opciones. Puedo rotar el punto F, el centro va a ser siempre E, o puedo rotar el segmento, ¿sí? El objeto que voy a rotar, lo puedo elegir yo. Si roto el punto F, me va a rotar el punto F en los ángulos que yo diga, pero después voy a tener que crear los segmentos. O sea que acá me conviene rotar el segmento E respecto del punto E, y acá viene una cuestión importante, que es elegir el ángulo de rotación. El ángulo de rotación lo podemos elegir nosotros en función de la cantidad de rayos que querramos. Y acá usamos cómo calcular el ángulo central de una circunferencia para una cantidad X de rayos. Y bueno, aprovechar pedagógicamente, decir, bueno, cuántos rayos puede tener, si puede tener cierta cantidad de rayos y que queden todos a la misma distancia, si puede tratar de introducir lo que son los polígonos regulares y demás. Por practicidad, digamos, vamos a elegir el ángulo de 45, que ya lo deja acá predeterminado, y le dejamos el sentido antihorario, o el sentido horario lo elegimos. Eso es lo mismo porque después lo podemos cambiar. Así que vamos a rotar el sentido horario 45 grados, y este es un procedimiento que hay que repetir hasta completar todos los rayos. Entonces voy eligiendo uno por uno respecto de, y me va a ir rotando. Ahora vamos a borrar ese punto que se hizo ahí. Entonces, segmento, centro, ya, bien. Y si sigo, se va a repetir el segmento E y demás. Así que ahí ya estaría. ¿Qué me asegura esto? Que cuando yo mueva el punto F, mostrar, los otros van a estar, como dependen de F, van a rotar todos juntos, para cualquiera de los lados que yo los gire. Así que los rote. Lo que puedo hacer acá es seleccionar todo manteniendo el clic derecho,
¿sí? Y sacarle la etiqueta, ¿sí? Para que a mí no me moleste más todas esas letras, o se las dejo si las quieren dejar, eso es a gusto de cada uno. Y ahí lo que voy a hacer es ya tener una rueda que gira, ¿sí? Y que se mueve sobre este punto. Y si muevo este punto, va también girando. Se va deslizando, perdón. Entonces, el punto AF, perdón, le voy a dejar la etiqueta para que no me pierda, digamos, cuál es el que tengo que mover. Porque los otros, si yo lo intento mover, no van a generar nada porque no son generadores de nada. El punto F sí genera esta rotación de cada uno de los rayos. Bien. La primera parte era construir la rueda que gire, por lo pronto gira. Lo que podemos hacer ahora es activarle la animación. Sí, lo que tenemos que hacer en realidad es activarle la animación. Sobre el punto F, con el clic derecho, una de las opciones es animación. Entonces, me voy ahí y lo activo. Fíjense que empieza a girar, pero gira sobre el punto E y nada más. Entonces voy a ir al punto que tenía allá abajo y a ese también le voy a activar la animación. Entonces, va a girar y la rueda también va a acompañar. No se preocupen si parece raro como se mueve, porque esto, fíjense que va a llegar a un punto y va a arrancar otra vez, ¿sí? Acá abajo yo tengo para poner pausa y play a la animación. Entonces la freno, ¿sí? Y miremos una cosa. Cuando gira esta rueda, si el punto... también lo voy a dejar si el punto que yo tenía acá abajo se desliza hacia la derecha, lo normal es que la rueda gire en este sentido, ¿sí? Esto lo podemos hacer ida y vuelta o creciente o decreciente. Entonces, para elegir eso, lo que tengo que hacer es con el clic derecho ir a propiedades y en la opción de, bueno, acá puedo cambiar el estilo, el color, lo que sea, el tamaño. En la opción álgebra, lo que voy a hacer es, acá está creciente, el movimiento lo que voy a hacer es que sea decreciente. Y para que gire en sentido contrario al que venía girando. Entonces, cuando gira, va a acompañar el movimiento de C. Esto es una cuestión puramente estética, para que se vea visualmente que para el lado que va el punto van las ruedas, ¿sí? Ahora, si queremos construir un auto en el que no se vea cuál es el frente y la parte trasera, sí, podemos hacer que sea oscilante. Entonces, por ejemplo, en el punto C, vamos a propiedades, en vez de creciente le ponemos oscilante, entonces cuando llega a un extremo del segmento lo que va a hacer es rebotar y volver para el otro lado. Lo mismo tendríamos que hacer con F y elegirle oscilante para que haga las dos cosas y para que rebote y vaya para el otro lado. ¿Sí? Eso es si no nos importa la dirección. ¿Está? Bueno, justo acá va a cambiar al revés. Bien. Una vez que ya tengo eso definido, lo voy a hacer solamente, dejar solamente creciente a este y al otro decreciente, para que llegue al final y vuelva a iniciar. Bien. Una vez que tengo una rueda, es repetir el procedimiento para hacer la otra rueda, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que dependiendo la bicicleta que quiera construir, es dónde voy a ubicar el siguiente punto, ¿sí? El siguiente centro de la rueda. Por ejemplo, si quiero construir una rueda antigua, voy a hacer acá un dibujo que sea más grande, por ejemplo, la rueda del frente, lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Si quiero que tenga la misma circunferencia, lo que tengo que hacer es que se cumpla el mismo radio. Entonces, para eso, vamos a tratar nosotros de hacer una bicicleta de las que tienen el mismo rodado. Entonces, lo que voy a hacer es una recta paralela
a AB, ¿sí? Que pase por el centro de mi bicicleta, para asegurarme de que esté a la misma distancia del punto de este segmento AB. Y después, lo que vamos a hacer es decir a qué distancia quiero que esté el eje de esta rueda con el eje próximo. ¿Por qué? Porque si yo elijo un punto cualquiera sobre mi recta, si vamos a suponer que es el punto ahí, voy a ocultar esa recta y activo la animación, el punto ahí, bueno, en este caso lo va a continuar, así que también nos puede servir, ¿sí? Lo que puede pasar es, justamente este quedó bien, pero si no, es que el punto ahí se quede fijo y se deforme toda la bicicleta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de duplicar esa rueda con centro en I o con centro en, vamos a suponer que este no lo voy a usar, la recta era G, este no lo quiero usar, voy a usar otro, quiero que estén a una cantidad X de distancia, quiero que estén, a, no sé, este tenía 2, puede ser a 4 o a 5 centímetros de distancia. Entonces, voy a circunferencia de centro y radio, hago centro en el centro de la rueda y el radio le pongo 5, ¿sí? Y acá va a estar la otra rueda. Y después, si no me sirve ese, lo puedo cambiar acá a otro radio, ¿sí? Bueno, marco esa intersección entre la circunferencia y la recta paralela y tengo el punto J. Vamos a ocultar esta circunferencia, la vista algebraica, y vamos a ocultar también la recta esa que ya no me sirve. Bien, y acá puedo o repetir el procedimiento como hice para esa rueda, o aprovechar algunas cosas que ya hice en esa rueda y trasladarlas al centro de este nuevo J. Puedo, como les decía hoy Darío, con la herramienta compás, ir al centro y a un punto de la circunferencia y ya tener este mismo, tomar el compás y llevarlo a J, ¿sí? Y ahí tendría la otra rueda directamente. O hacer centro en J y radio 2, como le dimos hoy al principio. ¿Sí? Tenemos las dos opciones. Bien. Y acá es igual. Hago un segmento, cualquiera, y empiezo a rotarlo. Lo roto en sentido de 45 grados porque va a tener la misma cantidad de rayos. Esto lo repito. Bien. Fíjense que al principio parecía más complicado y una vez que ya uno le va agarrando la mano, estas cosas pasan o podemos hacer un poco más sencillas. Bien, igual que hicimos hoy, le vamos a ocultar todas las etiquetas a todos. Bien. Una vez que yo ya tengo esto, a este que era el punto K, siempre ese está bueno tenerlo, el F y K, tenerlo para solamente visualizar cuál es el que hace que gire la rueda, porque los otros no me van a mover nada. ¿Sí? A ese le activamos la animación y fíjense que ya se empieza a mover la bicicleta. Si miro las dos ruedas, una gira para un lado y otra gira para otro, o sea que en algún momento se irían a chocar, sería un problema esa bicicleta. Entonces, lo que voy a hacer es frenar la animación, ir acá, propiedades, y en álgebra, como habíamos hecho hoy, elegir la opción decreciente, o sea que tengan la misma dirección, ahí está, orientación. Entonces, una vez que le activo la animación otra vez, se empieza a mover. ¿Sí? Y hasta ahí estamos, por lo menos ya tenemos dos ruedas que andan. Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer es construir lo que es el cuadro. Fíjense que acá voy a hacer un dibujo, más o menos la dirección en la que va es para, el sentido en el que va es para aquel lado, ¿sí? Lo que puedo tratar de hacer yo es un manubrio ahí, algo así, algo así para lo que es la parte del cuadro,
Así que iría para el lado de lo que es el asiento y unir acá los dos para que más o menos me quede una bicicleta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es todo esto, el bosquejo 1, ocultarlo, ¿sí? Que es lo que me estaba totalmente haciendo la contaminación visual, y tratar de alguna forma de ir simulando eso. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo quiero, vamos a empezar por el manubrio. Si quiero que esté a esta distancia, lo que tengo que hacer es una circunferencia y tratar de hacer este segmento. ¿Sí? Porque lo que tiene que hacer es acompañar a este punto J, acompañar también este punto que va a estar acá. Pues si yo hago un segmento cualquiera, lo voy a hacer para que se vea, cuando activo la animación va a ser cualquier cosa. Fíjense, yo hago este segmento, activo la animación y me va a quedar ahí colgado el punto N y el manubrio va a ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, como no quiero que pase eso, lo que voy a hacer es construirlo lo mejor posible. Entonces, vamos a circunferencia de centro y radio. Entonces le vamos a hacer centro en el punto J y radio. Este tenía radio 2, así que puede tener radio 5, ¿sí? Más o menos para que esté ahí. Y ahí sí elegir un segmento cualquiera. Acá puedo elegir un segmento cualquiera o elegir uno perpendicular o lo que sea. Entonces elijo uno cualquiera acá, lo dejo ahí el punto N y oculto esa circunferencia que es P, la última que se construyó. ¿Sí? Entonces cuando yo haga la animación, esto sí se va a mover con con las dos circunferencias, con las dos ruedas ya ahora, porque están moviéndose de forma mucho mejor de lo que había iniciado todo esto. Bien, entonces, yo le había hecho esto y le había hecho el bosquejo más o menos, algo así. El bosquejo yo lo puedo, esto era lo que le decíamos hoy de mantener, sacar lo que es segmento y elegir el y mueve siempre. El bosquejo lo puedo tener siempre ahí para ir guiándome. Sí, fíjense que ya va teniendo un poquito lo que yo quería que pase. Bien, entonces, ahora para hacer lo que es el manubrio puedo hacer dos segmentos, ¿sí? Tipo en B, vamos a hacer una circunferencia también, de centro y radio, de centro N y radio 0,5, ¿sí? Y ahí dos segmentos, uno para acá y uno para acá. Ah, justo no. Uno para ahí y uno para acá. Después, está en cada uno ponerle un poco más de... Esa última circunferencia la voy a ocultar. Un poco más de arte, ¿no? Saco las etiquetas. Estos objetos, estos puntos los puedo ocultar. Pensé que esto se lo decimos siempre y me pasa. Elige y mueve. Estos puntos los puedo ocultar, ¿sí? Para que ya me quede mejor la construcción, ¿sí? Y puedo ocultar los puntos también en la rueda. ¿Sí? Esto me va a llevar un tiempo, pero los puedo ir ocultando para que ya la bicicleta empiece a tener otra imagen. ¿Sí? Como ya les di y le activé todo lo que tiene que ver con el movimiento y ya le di bien lo que yo quería en la rotación, el sentido que tiene que tener y demás, ya estas cosas que no me van sirviendo las puedo ir ocultando. El problema acá es que si después yo llegara a necesitar alguno, tengo que buscarlo acá y volver a activarlo. Pero como por el momento no lo voy a usar, simplemente lo voy a dejar ahí y ya. Bien, lo vuelvo un poquito para atrás. Veo otra vez el bosquejo y veo más o menos lo que hice para tratar de dibujar algo parecido. Bien, para hacer esta parte del cuadro, y yo elegí algo así, pero puede ser, cada uno después le pone como quiere, ¿no? Lo que puedo hacer es tratar de lo mismo, alguna circunferencia que me sirva. A mí este tenía radio 2, así que le puedo poner radio 3,5, creo que me va a servir bien. Bien. Y elegir los dos
segmentos, uno para acá y uno para lo que había hecho algo así, más o menos. Bien, y después de ahí, ocultar esta circunferencia R, puedo hacer en este caso, por ejemplo, la semirrecta que inicia en Q y pasa por R, para poner el asiento a la altura que yo quiera después, ¿sí? Elegir un punto sobre esta semirrecta, por ejemplo acá, y poner la altura que yo quiera, ocultar esa semirrecta, y ahora sí hacer el segmento desde Q a S. Y ahí lo mismo, otra vez, hago una recta paralela a A. Son cuestiones de construcción que las podemos ir viendo a medida que vamos haciendo las distintas construcciones, ¿sí? Hago una circunferencia de centro y radio, de centro en S y radio 0, al de arriba le he hecho 0,3, este puede ser 0,4, ¿sí? Y en esa intersección voy a poner el asiento. Entonces voy a poner la intersección de la circunferencia con esa paralela. Tengo los puntos T y U, oculto vuelvo al eje 9, oculto esta circunferencia, oculto la recta paralela, y objeto visible, y trazo el segmento. Bien. Y ahora, si todo va bien, ahora tengo que unir, esto lo puedo unir también con dos segmentos. Es medio raro el cuadro, pero el objetivo va teniendo sentido. Con esta construcción, fíjense que cuando se muevan las ruedas se van a mover también todos los otros objetos que fuimos construyendo. Vamos a sacarle la etiqueta a todo. Lo hacemos 2 veces para que lo saque todo. Y puedo ocultar los puntos estos que ya no me sirven. ¿Sí? Objeto visible, y también en estos de acá. Una vez que ya construí la bicicleta, que ya más o menos le di un sentido, que ya tiene un movimiento y demás, lo que puedo hacer es a cada objeto, por ejemplo, a las ruedas. Voy a la rueda, voy a propiedades y le cambio el estilo. ¿Sí? Puede ser que sea más grueso. Me puedo correr acá para ver bien qué es lo que estoy haciendo. Y por ejemplo, un grosor de 8. ¿Sí? Y el estilo de trazo puedo cambiarlo. Puedo elegir que sea así para indicar, bueno, cómo se mueve. Puedo dejarlo liso y ya. La opacidad, bueno, en el álgebra no, porque eso no nos va a convenir. El estilo y el color. Por ejemplo, si quiero que mi bicicleta tenga ruedas color rojo, le pongo rueda color rojo y me voy a la otra bicicleta, a la otra rueda, le pongo color rojo también y le pongo 8, lo había puesto acá. Elijo los dos iguales. Bien, lo mismo con el cuadro, y puedo elegir esto, cambiarle las propiedades y ponerlo más grueso para que se distinga, ¿sí? Bueno, así con cada objeto. Puedo ir editándolos en función de lo que yo quiera que tenga esta construcción. ¿Sí? Bien, una vez que yo ya tengo todo, o puedo con el botón control ir seleccionando los objetos que quiero cambiarle las propiedades, ¿sí? Y a todos juntos cambiarle el grosor. Y ya estaría. El color, bueno, todo eso lo puedo ir modificando. Y lo que me faltaría acá son los pedales, ¿sí? Entonces, en este punto de intersección, que si me pongo acá, es el punto Q, si no me equivoco, lo voy a volver a mostrar. Ese punto Q, lo que voy a hacer es una circunferencia, ¿sí? Para simular lo que son los
los pedales, lo que es la corona en realidad, una circunferencia de centro y radio siempre, porque estas son las que me asegura la construcción, de radio 0,3 puede ser, bueno, queda un poco corto, así que lo voy a poner un poco más, voy a buscar la circunferencia, y en vez de 0,3, hago doble clic, y acá cambio, pongo radio 0,6, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente, un segmento cualquiera, ¿sí? Un radio, y fíjense, lo que yo necesito acá es que este segmento esté para el otro lado también y que se muevan en simultáneo. Entonces, lo que voy a hacer ahí es o una rotación de ángulo de 180 grados o una simetría central, que vamos a para usarla, ¿sí? La simetría central nos pide el objeto a reflejar y luego el centro de simetría. Mi objeto va a reflejar es este segmento y el centro es este punto. Entonces lo toco a los dos y directamente me arma ese otro segmento. Vuelvo a elegir mueve, voy a elegir los dos puntos y le voy a cambiar el estilo, ¿sí? Vamos a propiedades. En el estilo le vamos a poner que sea bien grande y que tenga en forma esta, en forma cuadrada, que está, para que más o menos tenga una vista de, ¿cómo es? De los pedales. Le activamos la animación y fíjense lo que va a pasar. Yo me voy a ir para atrás. Lo que pasa es que los pedales se mueven en un sentido y las ruedas en otro. Entonces, frenamos la animación, vamos al punto, a cualquiera de los dos, a B1 creo que era, y en álgebra lo que vamos a ponerle es que sea decreciente. Entonces, cuando activemos la animación, directamente se va a mover con los pedales en el mismo sentido que las ruedas. ¿Sí? Bien, una vez que ya pasa esto, que la bici funciona de maravillas, es lo que nosotros queríamos que pase, esto lo podemos trazar para otro lado. Fíjense que acá me va a cambiar porque estaba en función del punto y no de la... En función del punto y no del segmento. Todo se empezó a construir así. Lo que puedo hacer es crear una imagen de fondo. ¿Sí? Entonces, voy a ir a este último, ¿sí? Y me dice imagen. Entonces yo selecciono imagen y en esto, si hago clic en cualquier lado, me lleva a mi escritorio. ¿Sí? Acá lo que puedo hacer yo es descargar documentos, ir a las descargas de mi escritorio, que acá no me la está mostrando, acá, descargas, y, ponerles esperen que lo voy a cambiar, lo voy a poner en el escritorio, y ponerle una imagen, o ir a internet, ¿sí? Y buscar una imagen y ponerla ahí, ¿sí? De fondo. Si todo va bien, pero que voy a dejar de compartir a ver si lo tengo ahí en el escritorio. Si todo lo tenemos bien, podemos cargar una imagen directamente y ponerla de fondo a nuestra construcción. ¿Sí? Bien. Bien, no lo tengo. Bueno, buscamos en internet un paisaje, por ejemplo, paisaje vectorial de un camino. Iván, dejaste de compartir. Sí, 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 ahí va. Eh, ah, esperen que vuelva a Zoom. Eso quería mostrar. Buscamos en internet un paisaje vectorial de un camino, en imágenes, ¿sí? Cualquier camino que me sirva lo voy a elegir. Como mi bicicleta se mueve de izquierda a derecha o derecha a izquierda, por ahí me conviene uno de estos, ¿sí? Lo que hago es descargar la imagen
Vamos a guardar en el escritorio a ver si me lo muestra esta vez. Bien. Descargo la imagen y en GeoGebra, ¿ahí se ve GeoGebra? No. No. O sea, GeoGebra. Bien, una vez que estemos en GeoGebra, otra vez, elegimos la imagen, ponemos en cualquier lado el punto, y no sé por qué no me la está mostrando. Ahí está, todos los archivos. A ver si este lo puede tomar. Bien, bueno, justamente ese no. Bueno, poné cualquiera, como para ver. En descarga había una que se llaman fondo 1, fondo 2, fondo 3. Sí, pero son, no sé de qué serán. Bien, bueno, una vez que estoy en GeoGebra, a ver si me deja ahí, control C, control V. Bueno, vamos a descargas y elegimos uno de los fondos. Fondo 1. Elegimos la imagen, bueno, en este caso es una de San Juan, y pegamos la imagen. En este caso tendría que ser de la carretera, digamos, de la calle, y ahí sí, cuando activamos la animación acá abajo, ¿sí? La bicicleta se movería por la calle. Y ahí tenemos una bicicleta funcional que está moviéndose con un montón de cuestiones geométricas de fondo y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es la construcción y el uso de los instrumentos y las herramientas de geometría, que en este caso nos da GeoGebra, que como decía hoy al principio, es un mundo infinito. Bien, y ahí estaríamos. Bien, chicas. ¿Tienen las preguntas? Si no hubo tantas preguntas, Bien. fueron más o menos respondidas. La última fue si no se puede copiar la primera rueda y pegar en GeoGebra. Sí, 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 podemos elegir una distancia o por ejemplo segmento de longitud dada. Esto sí hay que tener en cuenta que tiene que ser paralelo a lo que sería nuestro piso. Y después sí, copiar todo lo que se hizo en la primera construcción y pegarlo y hacer centro en ese extremo. Si lo copiamos y lo pegamos así nomás, puede pasar que una se mueva y la otra quede fija, porque no van a estar dependiendo. O sea, si le hacemos el segmento, ahí sí, cuando se mueva una, va a arrastrar ese segmento y se va a mover junto. Así que sí, eso se puede hacer. Bueno, después dos ya Obviamente fueron que, respondidas. sí, Perdón, perdón. no, le decía que obviamente que una vez que uno esté manipulando y trabajando en GeoGebra sobre una actividad, por ejemplo, de este tipo, puede encontrar otras opciones que pueden llegar a ser más eficientes que las que se mostraron, obviamente. Que es un poco la invitación. Bien. Se Después, bueno, dos pueden fueron crear respondidas. macros. Una era si se quedaba grabado, ir así. Después Sí. otra preguntaron si el cuadrado inscripto se le podía dar movimiento y justo después lo mostraste cómo se le dio movimiento. Sí, la del cuadrado Eh, inscrito, o sea, era poder manipularlo ahí como lo hizo Darío. Igual se puede activar el rastro porque la idea era mostrar después cómo se activaba la animación en la otra propuesta. Así que cuando lo vimos ahí, creo que un profe ahí, Gonzalo, un colega, lo había comentado, así que también está bueno. y por ahora no hay más preguntas. Dicen que les encantó, que es excelente, pero por ahora no. Había alguien que cuando yo estaba haciendo la construcción trató de preguntar y yo le pedí que escriba por chat. A lo mejor Era me si puede... quedaba grabado, Darío, si podía Genial. volver a ver el video. Era Perfecto. esa la pregunta. Bárbaro. El celu, ahí aparece uno que dice del celu, no encontré la opción de animación. Del celu lo que hay que hacer, en la mayoría sale predeterminado, abajo aparece el botoncito de play en algún lugar. Si no es activarle la animación a algún objeto, teniéndolo apretado y buscar En en propiedades. lo que es propiedades, buscar en lo que es álgebra o avanzado, en uno de los dos te aparece para activar la animación. Una vez que la activas,
ya después te aparece el loguito. Pero primero ya hay que activar el movimiento a algo, la animación a algo. Bien, y ya que estamos, sí. Preguntan si hay versiones de GeoGebra que no dejen agregar imagen de fondo. No, tiene que ser muy vieja, pero no tendríamos las herramientas que presentamos, por ejemplo, hoy de traslación, rotación y todas esas cuestiones. El GeoGebra clásico para descargar o el online, cualquiera permite el pegar imágenes de fondo. Sí, desde la versión GeoGebra Clásico 5 en adelante, las virtuales perdón, las que son online mucho más, ¿no? Pero desde la versión 5 se puede hacer, así que en eso no se preocupen. Y creo que las otras ya las descontinuaron, así que no están más en circulación. Cualquier cosa pueden entrar a GeoGebra y descargarlo. También preguntan dónde va a estar la grabación. Y se les va a compartir a ustedes en las aulas, En todas las aulas de todos en los todas programas. las aulas de todos los programas. Ujú. Muchísimas gracias por el tiempo, colegas, por seguir sumándole Sí, horas a la formación. Y bueno, nosotros los escuchamos y tratamos de armar esta propuesta como para acercarles un poco más de herramientas. Muchísimas gracias por y el tiempo. también invitarlos a los próximos webinarios que realmente son muy interesantes y tienen muchas otras propuestas y muchas otras aplicaciones que seguramente van a poder aprovechar, como nos cuentan en todos los encuentros. Así que, bueno, vamos a seguir por este camino de escucharnos entre las dos partes y tratar de potenciar lo mejor esta gran comunidad profesional de aprendizaje que le decimos siempre, tanto en los bootcamp con los que hicimos, como en los encuentros. Así que bueno, somos todos parte de este mismo transformar, de este mismo cambio, así que bueno, es también muy lindo escucharlos y poder traer estas propuestas. Y si encuentran a sus colegas de los programas de formación que nos tuvieron hoy, transmítanle e invítenlos para el próximo webinario, así aprovechan la propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.